Hola a todos, muy buen día. El día de hoy vamos a estar trabajando con Eraser para la creación de modelos de datos. En este caso, vamos a estar construyendo una base de datos, inclusive vamos a utilizar la inteligencia artificial para crear unas tablas a nivel de PostgreSQL. En este modelo de datos tenemos, siempre que nosotros creamos en Eraser un modelo, vamos a entrar a esta partecita y podemos darle aquí Create a Blank File. Este nos va a permitir a nosotros crear un modelo nuevo, completamente nuevo. Si lo creamos, nos va a aparecer de esta forma. Yo ya lo tengo acá organizadito. Este sería, aquí les cuento que Eraser tiene una opción de poder crear 5 archivos. Ahí lo ven ustedes. Entonces, yo ya tengo este que aparece aquí. Deberíamos entrar al Canvas y allá tenemos nuestro modelito inicial. Si usted le dan doble clic, nos va a aparecer en el Canvas, nos va a aparecer tanto la posibilidad de escribir código como solicitarle a la inteligencia artificial que nos permita, nos dé, digamos, algunos datos para poder integrarlos a nuestra base de datos. Entonces, en mi modelo, yo tengo que tener en cuenta la normalización propia de esta base de datos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? En nuestra normalización, el ID no es string. El ID es una primary key, entonces primary. Pongámosle aquí el tipo de dato, por ejemplo, number, ese sería. Y aquí sería un ID. O podemos colocarle acá primary key, PK. Como ven acá, en la parte superior ha sido modificado nuestro tipo de dato. Y tenemos nosotros esta base. Yo puedo crear otras tablas a partir de esto. Puedo crear, por ejemplo, aquí vamos a crear otra tablita. Aquí vamos a crear otra tablita. En este caso, por ejemplo, book. Vamos a crearla. Y ahí, como ven, tenemos dos tablitas. Esta yo le puedo cambiar, por ejemplo, a un red. Y esta la puedo cambiar a un yellow. Como ven, tengo dos tablas de diferentes colores que me van a permitir poder modificar sus datos. A partir de ahora, la idea es agregar los diferentes tipos de datos que existen. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que cada tabla que vaya a salir digamos, al público tenga un dato tipo UID. Ese tipo de UID se debería colocar aquí como un string. Ese sería el tipo UID. Hay bases de datos que manejan el dato UID, como el caso de PostgreSQL. Yo puedo integrar un tipo de dato llamado UID, pero en este caso lo vamos a dejar string. Ahí sería nuestro tipo de dato string. Luego de ello, tenemos nuestro email, faltaría nuestro password. Nuestro password también es un string o un varchar, un varchar. Para este usuario, el tipo de documento es importante, también sería un tipo de dato string. Acá podemos colocar un enum, pero en este caso no lo vamos a hacer. Tendría nuestro name, nuestro last name, y tendría la opción de un teléfono, en este caso un número de celular, sí, y nuestro create at y update at. Ese es importante. Update at y delete at. Esos tres campos son supremamente importantes, ya los voy a explicar. Voy a colocar los tipos de datos aquí. Name es para agregar, por ejemplo, un nombre genérico, Juan, Pedro, sí. Los nombres, entonces aquí colocaría un dato de tipo string. El last name serían los apellidos, González, Pérez, Honorio. String sería también ese tipo de dato. Los números de teléfono usualmente arrancan con más 57 y por ejemplo un 310, 111, 111. Aquí en Colombia los números son de esta forma. Por eso lo que se recomienda es que sea un dato de tipo string, no sea un dato de tipo number. ¿Por qué un dato de tipo, un teléfono no es un dato de tipo numérico? Primero porque no se le van a hacer cálculos a los datos a los celulares. Y segundo, porque el phone tiene un más 57, por eso entra a ser un dato de tipo string también. Este debería ser un dato, como aquí maneja
fecha y hora, ese se llama timestamp. Ese también. Los últimos tres también lo manejan. ¿Qué es el createAdd? El createAdd nos indica la hora y fecha en la cual fue creado este campo. El updateAdd nos muestra la hora y fecha en la cual fue modificado ese campo, la última vez que fue modificado. Y el deleteAdd, si alguien lo llega a borrar, pues lo podemos echar a la basura o a la caneca de reciclaje. Para esto se maneja el deleteAdd, para trabajar digamos, una caneca de reciclaje o un pote de basura temporal. Listo. Aquí tenemos un dato de un usuario básico. ¿Está normalizado? Claro que sí, tiene su ID y no tiene columnas repetidas. Aquí vemos que no tiene columnas repetidas. Ahí estamos normalizando nuestros datos. Tenemos la normalización de la tabla, o sea, la forma normal número 1, que habla de que no se repitan tanto filas ni columnas. La forma normal número 2 también está aquí implantada porque maneja el campo ID. Y ahora vamos a trabajar las llaves foráneas. Por ejemplo, tenemos libros. La pregunta es saber cuántos libros, por ejemplo, se han creado. Aquí, por ejemplo, voy a colocar book. A ver, busquemos book. Miren que aquí aparece book y me permite cambiar el icono. Yo este user lo puedo cambiar también el icono. Por ejemplo, vamos a ver cuántos tipos de user hay. User cock. Vamos a ver user cock que sale. Ah, sale este cosito. Si damos solamente user, ya sabemos que es este botoncito. Es bueno identificarlos, se ve bien, organizarlos por épicas, según el diagrama de priorización que se haya tenido. Acá, por ejemplo, está el name del book. Ese name es un string, obligatoriamente. El name aparece otro. Name, la description, string. Y por casualidad, vamos a agregar aquí entre los book un price. ¿Listo? Un price. Este price sí es un number. En este caso podría ser un float, mejor un float. Es mejor de tipo flotante. El dato. Cuando hablamos de datos de tipo flotante es porque traen un punto. Miren, por ejemplo acá. ¿Se dan cuenta que tiene un punto flotante en el centro? Esto es flotante, ¿por qué? Porque yo puedo meter números adelante o puedo meter números atrás, sin importar cuántos números, y el punto flotante se mantiene. ¿Sí ven que está flotando el puntico? Acá le vamos a dar clic al botoncito, por ejemplo, y miren que acá aparece nuestro punto flotante, mírenlo. Sin importar los datos decimales que agregue, el punto siempre está flotando, miren, ahí aparece. Por eso se llama float, porque tiene un punto flotante. Y también de la misma forma tenemos aquí nuestros datos. CreateDat, UpdateDat y el delete. En este caso voy a hacer un ejemplo de cómo se escribiría una llave foránea en este modelo. Entonces vamos a colocar el user ID, ¿ok? Lo vamos a colocar aquí y vamos a agregar nuestra llave foránea. Entonces sería FK. Ah, perdón, este sería un number y ahí sería una FK. Y ya en este punto tendríamos nosotros un user ID que tiene una llave foránea, en este caso sería un FK. Si ustedes ven, aquí en este punto no tenemos ninguna clase de relación, no aparecen relaciones en este momento. Pero yo ya marqué mi referencia, aquí ya está mi referencia montada. De la misma manera tengo una primary key en los dos y tengo un UID. Vamos a hacer mi referencia aquí directamente, por eso pongo user, pongo punto .id, ¿listo? Esa sería al final porque vamos a referenciarlo desde la base. Y aquí book, punto, y ahí tendríamos nuestro user ID. Y al agregarle la llave foránea, al agregarle el mayor, ahí si se dan cuenta, nuestro book aparece como muchos y nuestro ID aparece como 1. ¿Qué pasa? Yo le doy la vuelta. ¿Será que es posible? También genera el problema, también lo genera, pero con la diferencia de que cambia, mira, el muchos. O sea que el muchos debería darse al revés. En este caso, los muchos aparecen donde está la referencia. O sea que la carga de los muchos aparece en donde aparece la referencia como tal. En este punto, como ustedes ven aquí ya tenemos nuestra base de datos
montada. Tenemos dos tablas bien implementadas. ¿Cómo la transformamos, por ejemplo, a MySQL o a PostgreSQL? Simplemente necesito mi referencia completa. Vamos a tomarla. Ahí está, la tomamos. Y vamos a ChatGPT. Esa es una de las formas más rápidas de hacerlo. Aquí la tomaríamos, montamos esta base y nuestro prompt sería el siguiente. Crea el SQL de este modelo creado con Eraser para PostgreSQL. Aquí debo colocar en el modelo que debe crear el SQL y tener en cuenta nuestro modelo. ¿Listo? Ahí aparece nuestro modelo montado y nos va a montar ahorita nuestro PostgreSQL de una vez. Ahí tendríamos nuestro PostgreSQL y como ven acá, aquí está fecha de eliminación, fecha de actualización, el create add, el font y el apellido, etc. Estos datos voy a colocar acá en este campo. Vamos a tratar de lanzarlo a nuestra base de datos PostgreSQL. Yo aquí tengo una base de datos para pruebas, aquí la tengo. Debería abrir en Shema, aquí en Public debería abrir el Query Tool. Acá es donde yo debería abrir la parte. Vamos a agregarla. Espérenme, yo trato de ampliar acá un poquitico para que se vean las tablas. Aquí están, ¿listo? Algo que sí tengo que hacer es colocar acá, por ejemplo, users y aquí books, ¿listo? Para que nos den los datos. Voy a revisar que en nuestra tabla de esta base de datos no haya users creados, porque acá he creado anteriormente algunos datos. Como ven, no tengo books ni tengo users por ningún lado, o sea que sí me va a admitir en este momento mi tabla. Vamos entonces a lanzar nuestra creación, la vamos a lanzar, y aquí, por ejemplo, nos creó un error porque no existe la relación con user. Claro, yo cambié la tabla users. Aquí debería ser no user, sino users. Me faltó el cambio de la relación. Ahí le vamos a dar play y ya me creó las tablas. Miren la que aquí ya fueron creadas esas tablas con su respectiva relación. Vamos a ver en el modelo ER si aparece realmente. Vamos a darle acá nuestro modelo ER para ver si efectivamente fue creada esa tabla. Como ven, vamos a buscarla, ayúdenme a buscarla, se llama users, a ver, users books, sería show details, debe ser una tablita que no tiene sino dos relaciones. A ver, revisemos aquí entre las datas. A ver, voy a actualizar acá un momentico, voy a hacer un refresh. Aquí aparece users, efectivamente, aquí está. Y debería estar books también. Aquí está books también. Voy a cerrar esta, un momentico. Voy a cerrar esta y la voy a volver a sacar para poder ver si hay algunos cambios, porque aparece que ahorita no nos mostró los cambios. Y ahí se montó nuestra tabla. Aquí están los UIDs, mírenlos. Aquí está el password, el type document, el name. Esta es la tabla user, efectivamente está acá. Y vamos a ver si tiene una. Aquí está, vea, efectivamente, fue creado con una tabla llamada books. Mírenla, aquí está. Ahí tenemos nuestra relación users, user ID. Esta es nuestra tabla, efectivamente corriendo en PostgreSQL. Con esto se ha finalizado este video. Espero que les sirva y puedan ustedes aprender un poco más acerca de cómo generar modelos de datos con Eraser y utilizando la inteligencia artificial para poder crear las diferentes tablas utilizando PostgreSQL, montándolo obviamente directamente en nuestro código en PostgreSQL a la hora de creación. Muchísimas gracias.